Sean bienvenidos todos. Hoy vamos a seguir trabajando con el LDR, sí, pero vamos a incluir algo nuevo en la programación, que se llama conectores lógicos. Así que para eso vamos a realizar dos sencillos ejercicios y lo vamos a aplicar. Así que, sin más vueltas, busquen sus apuntes y tomen nota que esto es súper importante. ¿Y quién eres para decirme qué hacer? Billy, soy tu padre. Nuestro primer ejercicio funciona de la siguiente manera. Se le empieza a aplicar sombra progresivamente y al principio empieza a parpadear y si yo le doy una sombra mayor, le hago mayor sombra, la luz se mantiene encendida. Le saco de a poco la sombra, parpadea el LED, le entra totalmente la luz y la luz se apaga. Son tres momentos que tiene. Le empiezo a aplicar sombra, parpadea, le aplico sombra total y la luz se queda encendida. ¿Está bien? En base a esto, este es el ejercicio que vamos a programar, nuestro primer ejercicio. Para ello vamos a usar, como siempre, el armado, lo hago en el Tinkercad directamente para que sea mucho más claro. Consta de el protoboard y el Arduino. Yo en los anteriores videos primero filmaba el armado físico real, pero no se notaba bien los cables y era más productivo que directamente lo hagan en el Tinkercad y yo desde mi Arduino les muestre el resultado o lo que queremos programar como recién. Bien, entonces tenemos nuestro protoboard, tenemos nuestro Arduino, vamos a ocupar un LED y un LDR. Recordemos las conexiones por encima rápido de cómo se conecta un LED. ¿Sí? Es algo básico, recordemos que ya lo vimos desde la primera clase, pero no se preocupen. Repasamos siempre. Bueno, lo que tenemos que hacer, como siempre, primero es alimentar lo que es el bus positivo y negativo de nuestro protoboard. 5 volt al bus positivo, GND, que significa ground, la sigla en inglés, va al negativo. Es súper importante que lo tengamos claro, ¿sí? Como orden, recordemos para ser prolijos y trabajar bien, buses, alimentamos buses positivo y negativo y después seguimos con lo que serían los LEDs. A modo de dejarlo un poco más prolijo, ¿sí? Identificamos los cables negativos con color negro y los positivos con color rojo. Bien, entonces el LED conectamos la resistencia al negativo y la pata positiva del LED, que es la más larga, o en el Tinkercad la que es dobladita, va al pin digital de salida, que sería nuestro pin de señal. En este caso lo pintamos un colorcito medio amarillo. Y sigue el segundo componente, tal como ya vimos antes, el LDR. Recuerden que el LDR, el armado, es exactamente igual al pulsador por suerte. Ocupamos una resistencia de 10 kilo ohm que va a cualquiera de las dos patitas, es indistinto porque recordemos que el LDR no tiene polaridad. Entonces conectamos cualquiera de las dos patitas por medio de la resistencia de 10 kilo ohm al negativo y la otra patita va a ir al positivo directo. La patita, el terminal del LDR que está conectado al negativo por medio de la resistencia, de ahí tomamos la señal y la señal va al pin analógico de entrada A0. Podría ser el A1, A2, A3, A4 o A5, ¿sí? Yo por un orden, porque digamos que es el único componente que tengo, lo voy a poner en el A0 para que sea más intuible y ser un poco más ordenado. No voy a saltar al pin A5 de una. ¿Podría? Sí, podría. Pero para ser ordenados e ir completando secuencialmente el orden de los pines, yo empiezo por el A0. El ejercicio entonces vamos a verlo de una manera más clara cómo estaba trabajando del video que les mostré. Estas escalas que ven de 0 a 1023 es la entrada. Recuerden que nosotros hacemos una lectura analógica del pin a 0 y los valores posibles van a ir entre 0 y 1023. En el ejercicio que yo les mostré, estamos dividiendo esta resolución que tenemos entre 0 y 1023.
Entonces fíjense lo que yo estaba haciendo. Cuando la luminosidad estaba entre 600 y 1023, yo el LED lo apagué. Ahora, cuando estaba trabajando entre la luminosidad entre 200 y 600, LED blink significa, blink es parpadear en inglés, ¿sí? ¡Guau! Bilingüe. El LED empieza a parpadear cuando está entre 200 y 600. Y entre 0 y 200 utilizo directamente entre 0 y 200 enciendo el LED. Eso a tenerlo en cuenta. Con este planito yo voy a programar. Entonces nosotros vamos a usar lo que sería estos... Ay, se me borró el nombre. Es que tiene un nombre muy complejo, chicos. Conectores lógicos, ahí está, que es el título del video. Pasa, bueno, estos conectores lógicos los vamos a utilizar en el caso de que yo necesite cumplir varias condiciones. En este caso era cuando esté entre, por ejemplo, 600, 1023, entre 200 y 600 y entre 0 y 100. Ahora lo vamos a ver con código, que es mucho más fácil. Bien, arrancamos con el código. Definimos lo que serían los pines de entrada y de salida en el setup. Ya definimos las variables arriba. Y tenemos el LED, recordemos que es de salida, output. Y en segundo lugar tenemos también al LDR, que es el que ocupa el pin A0. Y recuerden que si yo voy a censar algo, esa información tiene que entrar a Arduino. Por lo tanto, el pin del LDR va a ser input, es decir, de entrada. Tenemos entonces la definición de pines y los pin mode para setear entrada y salida de información. Luego seguimos con el loop. Recuerden que siempre que tenemos un elemento de entrada, en este caso el LDR, lo primero que tenemos que hacer es crear una variable y en esa variable vamos a guardar la lectura analógica que queremos realizar. En este caso queremos leer el LDR, o sea el pin A0, y guardarlo en la variable luz. Siempre tengo que hacer esto cuando tengo un input, siempre, para que quede guardado. Bien, acá tenemos nuestro mapa o nuestro machete para que empecemos a programar. Fíjense, vamos a empezar a programar por este lado del código. Vamos a programar cuando la luminosidad sea mayor a 600 y menor a 1023. Cuando se cumplan estas dos condiciones, yo el LED lo voy a apagar. Fíjense que acá hay dos condiciones. Por lo tanto, si yo quiero armar un if con dos condiciones, tengo que usar estos conectores lógicos. Ahí me salió, me lo acordé. Entonces, vamos a ver cómo se aplican los conectores lógicos. Tengo que cumplir dos condiciones. Fíjense cómo se escribe. Tengo que escribir, en este caso, luz, o sea, mi variable luz, tiene que ser mayor a 600. Y ahora fíjense cómo lo escribo. Y doble ampersand, o sea, el que tenemos arriba, creo que arriba del 7 tenemos el ampersand, que es como doble i. Entonces fíjense que para cumplir las dos condiciones yo tengo que usar un ampersand. Entonces en el if hace lo siguiente. Evalúa si la luz es mayor a 600 y la luz tiene que ser menor a 1023. Para entrar en el if tiene que cumplir ambas condiciones. Si la luz es, por ejemplo, mayor a 600, pero no es menor que 1023, por ejemplo 2000, un valor X, no va a entrar en el if. Para entrar en este if tiene que cumplir las dos condiciones, ser mayor que 600 y ser menor que 1023. Por ejemplo, que llegue a valer 700. 700 está entre 600 y 1023. Por ejemplo, el valor 300, ¿está entre 600 y 1023? No, entonces no entraría. Vamos a seguir con el segundo if, que sería en el caso de que la luz sea mayor que 200 y menor que 600. Ese sería mi segundo if. De vuelta tenemos dos condiciones. Entonces abrimos el else if y vamos a decir, si la luz es mayor que 200 y recuerden que para poner los dos condicionales tenemos que poner doble ampersand. Entonces ponemos y que la luz, repetimos el nombre de la variable, sea menor que 600. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Dijimos que tenía que parpadear, ¿no? En este caso. Entonces, para parpadear, lo que hacemos, como ya vimos al principio del año, tenemos que encender el LED,
esperar un ratito, es decir, o aplicar un delay de un cuarto de segundo, por ejemplo, o sea, 250. Y luego, ¿qué tengo que hacer con el LED? Lo tengo que apagar, ¿sí? O sea, LED low. Y de esa manera el LED se apaga. Y tengo que agregarle un delay para que se mantenga un ratito apagado. Listo, ya está. Acá lo que hice fue parpadear. Es decir, prender y apagar. Entonces cuando la luz sea mayor que 200 y menor que 600, el LED parpadea. Se prende y se apaga. Y esto se va a repetir siempre que se mantenga entre 200 y 600 la luminosidad. Y como último, ya estamos terminando este ejercicio. ¿Y cuál es nuestra última condición? Y la última condición dice, cuando la luz sea mayor que 0 y menor que 200, el LED se tiene que encender. Así que vamos a hacer este último if compuesto con, con, dos, eh, con dos condiciones. En este caso, ¿cuáles eran estas dos condiciones? Que la luz sea mayor que 0 y para que entre en el if tiene que cumplir las dos condiciones y que la luz sea menor que 200. Y en este caso, ¿qué hacía? Simplemente el LED lo enciendo. ¿Sí? Súper sencillo. Entonces ya aprendimos a usar este doble condicional, ¿sí? Para que vamos a utilizar en el caso de que evaluemos muchas opciones, como es en este caso que tenemos muchas luminosidades. Entonces nos tenemos que aplicar este doble condicional en cada condición, o sea, en cada if. Bueno, y acá ya rematamos lo que sería todo el ejercicio. Fíjense, trabajamos con las luminosidades. El primer if que hicimos, si el LED, si la luminosidad está entre 600 y 1023, el LED se apaga. Que eso fue lo que hicimos al principio. Ahí fíjense, si la luz es mayor que 600 y menor que 1023, el LED está apagado. El segundo else if que utilizamos es, en el caso de que esté la luminosidad entre 200 y 600, el LED tiene que parpadear. Fíjense, luz mayor a 200 y menor a 600, el LED parpadea, es decir, se prende y se apaga. Y por último, y no por eso menos importante, en el caso de que la luminosidad esté comprendida entre 0 y 200, el LED lo tenemos que encender. Entonces sería la luz mayor que 0 y menor que 200. Bueno, ahí yo me confundí, puse el low porque estoy completamente alienado y automatizado, pero era high para encender, ¿sí? Así que me corrijo. Y de esa manera ya terminamos el ejercicio. Ya quedaron estas tres condiciones compuestas con su conector lógico de doble ampersand. Segundo ejercicio, fíjense, le empiezo a aplicar sombra progresivamente y los LEDs se empiezan a prender de a uno. Le sigo aplicando sombra y fíjense qué pasa si ahora le aplico una sombra total. Parpadean los tres. Le empiezo a sacar la sombra y fíjense cómo los LEDs se empiezan a apagar de a uno hasta que luz total, los tres apagados. Nuevamente le empiezo a aplicar sombra, se empiezan a prender de a uno. Fíjense cómo se prenden de a uno. Ahora le aplico una sombra total y los tres parpadean. ¿Sí? Entonces fíjense que en este caso ya tenemos que evaluar muchas más condiciones. Así que vamos a arrancar con el diagrama. Fíjense que es igual al anterior, lo único que tenemos que hacer, tenemos que sumar dos LED más. O sea, no hay ninguna magia acá. Para esto vamos a ponerle colores distintos, ¿sí? Más que nada para que sea limpio la vista y cuando ustedes lo quieran probar quede más bonito, ¿sí? Pero si ponen los tres del mismo color no me voy a enojar, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces ahí puse el rojo, verde y otro en azul, porque el amarillo parecía medio marrón, no me gustaba mucho. Entonces ya tenemos lo que sería el armado. Bueno, nos faltaría agregar sus respectivas resistencias de 220, que lo que se puede hacer, si tienen que agregarle componentes similares, pueden tocar control C y control V, los que estén en computadora, y pueden copiar la misma resistencia de 220 para evitar
volver a tener que arrastrar una resistencia y cambiarle el valor de la resistencia por 220, ¿sí? Es solo una facilidad. Si se sienten más seguros arrastrando una resistencia por cada elemento que van a conectar, no hay ningún problema, ¿sí? Pueden hacerlo libremente. Entonces fíjense que conectamos lo que sería el LED rojo al pin número 2, que eso ya estaba puesto. Conectamos el verde al pin número 3 y el azul al pin número 4. Súper importante que tener en cuenta que vamos a trabajar ahora con los LEDs 2, 3 y 4. Esos números de pines. Fíjense que ahora hay muchas más opciones. Pero vamos a trabajar con la misma lógica que hicimos recién, ¿sí? De vuelta tenemos nuestro rango de luminosidad que va entre 0 y 1023. Y yo en el medio le voy a meter, digamos, más opciones para que trabajen distintos. Recuerden que yo le iba aplicando sombra progresivamente y cómo iba trabajando. Fíjense, en el caso de que cuando había mucha luz, el máximo de luz, o sea, en este caso entre 600 y 1023, en este caso, ¿cómo estaban los tres LEDs? Los tres LEDs se mantenían apagados, ¿sí? Súper importante. Los tres LEDs estaban apagados. Hay mucha luz, los tres LEDs se apagan. Ahora, yo le empezaba a aplicar progresivamente una sombra, ¿no? Ahí tenemos nuestros tres LED que vuelven a aparecer en escena. Yo le empiezo a aplicar una sombra progresivamente y el rojo, o sea, el primer LED se quedaba encendido y los otros dos se mantenían apagados. Yo ahora le sigo aplicando más sombra. ¿Qué hacía en el ejercicio que les mostré a tiempo real al principio? Ahora hay dos LED encendidos y uno solo apagado. Así que vamos a dejar prendido el rojo, el amarillo y el verde se mantiene apagado. Le seguí yo aplicando sombra. ¿Y cómo estaban los tres LED? Los tres LED encendidos. Ahí se mantenían encendidos. No sé qué hice en el Paint. Muy moderno. Se mantenían encendidos. Y después, como última instancia, yo le aplicaba una sombra total. Y no sé si se acuerdan, pero yo cuando le apliqué una sombra total, ¿qué hacían los tres LED? Parpadeaban. Para parpadear lo voy a representar apagando los tres LED y encendiendo los tres LEDs. Así que por eso les tacho los tres LED de arriba, que significa que los tres LED apagados y los tres LED encendidos. De esa manera vamos a imaginar que simboliza hacer parpadear los LED cuando estén entre 0 y 100. Teniendo en cuenta este gran machete que nos va a servir muchísimo a la hora de programar, vamos a arrancar a codificar todo lo que sería la programación. Yo les aconsejo que siempre se vayan anotando lo que sería este pequeño machete, lo tengan aunque sea en una hoja a la hora de programar, porque les va a ayudar mucho, ¿sí? Es un consejo. Así que, como dicen, o lo tomas o los dejas. Esa frase debe tener como 200 años. Muy bien, entonces empezamos definiendo las variables. Ya vamos a tener tres LEDs, a los cuales respectivamente yo llamé LED R por LED rojo, LED A por LED amarillo y LED B corta, por LED verde. Y tenemos también el LDR en el mítico pin A0, como ya es bien sabido, como fue el ejercicio anterior que recién se los mostré. En el setup, lo que arrancamos a hacer como siempre, seteamos los pines de entrada y de salida. En este caso yo voy a copiar y pegar, ¿sí? Para hacer un poco más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos el LED rojo, el LED amarillo y el LED verde como salida. Y después nada más tenemos al LDR como entrada. Entonces de esa manera ya quedó completo. Ahí ya rematamos lo que sería el setup y las variables. Arrancamos con el loop. Fíjense que esto es igual que el ejercicio anterior. Siempre que tenemos un elemento de entrada, ¿qué hacemos? Muy bien. Lo que tenemos que hacer es leerlo y guardarlo en una variable que podemos llamar en este caso luz. Una variable que el nombre haga referencia a lo que estamos guardando. Bien, tenemos nuestro pequeño machete. Empecemos a programar
nuestro caso cuando estamos entre 600 y 1023, ¿sí? Arrancamos a programar cuando hay mucha luz en el ambiente. ¿Cómo tienen que estar los 3 LED? Apagados. Así que arranquemos nuestro primer if. Entonces, ¿cómo está la luz? Vamos a hacer el doble condicional con su conector lógico de doble ampersand. Cuando la luz es mayor que 600 y la luz es menor que 1023, recuerden que para entrar en el if tiene que cumplir ambas condiciones. Si no cumple una de las dos, ya no entra. Bueno, tenemos que apagar los 3 LED en este caso, ¿no? Entonces, usamos la función digital write, que sería la función para hacer escrituras digitales, y el LED rojo lo apagamos. Después, lo que deberíamos hacer, seguimos apagando el amarillo y apagando el verde. Nada más. Ahí copié y pegué de vuelta por un tema de facilidad. Nada más. Fíjense qué sencillo que es. Y solamente estamos interpretando el mapita que dibujamos en el Paint. Solamente eso. Seguimos con un else if, porque es nuestro segundo condicional. Nuestra segunda condición. Vamos con nuestra segunda condición. Arrancamos a programar lo que sería en el caso que esté entre 400 y 600 la luminosidad. Bien, ¿qué tiene que hacer? Prenderse un solo LED. En este caso sería el rojo. Entonces, arranquemos. Las dos condiciones serían cuando la luz es mayor que 400 y la luz sea menor que 600. Recuerden que luz se escribe en ambas condiciones. Luz mayor a 400 y luz menor que 600. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Prender el LED rojo y los demás los apagamos. Entonces, hacemos los digital write y al LED rojo lo encendemos. Este LED ya se enciende. Y los dos LED consecutivos, que serían tanto el amarillo como el verde, se van a apagar. Súper fácil. Fíjense cómo vamos reutilizando un montón de código que ya fuimos programando y hoy en día ya deberíamos tener atado y súper dominado. Pero no se preocupen, nunca es tarde si no están al día. Nunca es tarde. Recuerden que son súper progresivos los videos y yo creo que son bastante sencillos por ahora. Y no se preocupen porque lo va a seguir siendo. Vamos a ir complejizando, pero va de la mano con nuestros conocimientos. Así que nunca nos va a resultar difícil. Bien, por eso es muy importante no dejar abandonada la materia. Si no, Arduino se va a poner muy triste. Muy bien, seguimos. Nuestro tercer caso, que sería cuando la luz sea mayor que 200 y menor que 400, tenemos que encender dos LED y apagamos el verde. O sea, hacemos los digital write respectivos, tanto para el LED rojo y el LED amarillo en high, y el verde se va a mantener en low. Es súper importante. Súper prolijo, muy ordenado el código y fácil de leer. La idea es que ustedes lo vayan programando una y otra vez y el código vaya siendo parte de ustedes, ¿sí? Que lo vayan adquiriendo. Y no estoy hablando en chiste, estoy hablando de verdad, que es la memoria muscular. Cuando uno se la pasa, por ejemplo, escribiendo el código, después les va a brotar solo el código. Y eso es súper importante y nada más lo gana eso en la práctica. Se lo gana en la práctica. Bien, abrimos otro if, otro condicional. Ya casi estamos terminando. El siguiente condicional nos dice que cuando la luminosidad esté entre 100 y 200, los 3 LED se van a mantener encendidos. Entonces escribimos el else if cuando la luz sea mayor que 100 y la luz sea menor que 200. Y bueno, súper fácil. Hacemos los 3 digital write de los 3 LED en high. Es decir, en estado lógico alto para que se enciendan los 3 LED juntos. Entonces tenemos LED rojo high, LED A de amarillo en high y LED B de verde en high. ¿Está bien? Y nos queda simplemente el último if del último ejercicio y ya terminamos. Seguramente esto ya les salió solo y ya lo tienen súper automatizado. Cuando la luz sea mayor que 100 y cuando la luz sea mayor que 0 y menor que 100, tenemos que hacer
parpadear los tres LED juntos. ¿Cómo hacemos para que parpadeen los tres juntos? Bueno, primero y principal vamos a escribir el if. Cuando la luz sea mayor que 200, cuando la luz sea mayor que 0 y menor que 100, vamos a hacer parpadear los tres LED. Para que parpadeen los tres juntos, lo que tengo que hacer es encender los tres juntos a la vez, o sea, LED rojo, high, LED amarillo, high y LED verde, high. Y una vez que están los tres encendidos, después le tengo que poner un pequeño delay. ¿Para qué? Para que se mantengan un tiempo los tres juntos encendidos. Una vez que se mantienen un tiempo encendidos, para eso le agrego el delay de 1/4 de segundo, lo que tengo que hacer después, luego, es los tres mismos LEDs juntos los apago. Es decir, hago los tres digital write seguidos en low. Y al final le agrego un pequeño delay para que se mantengan los tres apagados. Y de esa manera ya está. Tan sencillo como eso. De esta manera el código ya está hecho, ya está terminado completamente. Ya cumplimos todos los casos. Y fíjense qué sencillo que fue. El código maravilloso. No se entiende nada. Nada, mentira. El código parece engorroso, pero les juro que si lo leen detenidamente sale solo. Fíjense, primera línea de código, leo el pin analógico y lo guardo en luz. Después voy evaluando la luz. Digo, si está entre 600 y 1023, apago los tres. Si la luz está entre 400 y 600, solamente prendo el rojo. Si la luz está entre 200 y 400, prendo el rojo y el amarillo. Si la luz está entre 100 y 200, prendo los tres. Todo esto es lo que yo lo di como consigna, ¿sí? Y si la luz está entre 0 y 100, hago que parpadeen. Enciendo los tres, hago un delay y apago los tres. Y se me olvidó el delay de lo último para que se mantengan los tres LED apagados, ¿sí? Se me pasó. Bueno, y ya está. Simplemente eso. Practíquenlo súper tranquilo, con mucha calma. Porque reconozco que capaz es chocante verlo así de una. Pero la idea es que nos vayamos familiarizando cada vez un poco más y esta gran familia de Arduino crezca. Así que eso es todo, chicos. Practiquen mucho y nos estamos viendo en la próxima clase. Les mando un fuerte abrazo a todos.